Magistrado, adelante. Muchas gracias. Coincidimos con el premio Nobel Albert Camus, que indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, decía él, que no podrá hacerlo, pero su tarea es quizá mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, gracias por su mensaje de apertura de este gran encuentro de los jueces constitucionales de Iberoamérica. Honorable magistrado, don Pedro González Trevijano, secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Anhelamos su pronta recuperación en la salud. Honorables dignatarios del Sistema Judicial Constitucional de Iberoamérica, jueces, profesores, juristas, servidores públicos, estudiantes que nos siguen a través de redes sociales y en transmisión en tiempo real. La Corte Constitucional de Colombia les da la bienvenida en su auditorio virtual a la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional bajo el eje temático central de la democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción, jurisdicción para la libertad. El célebre constitucionalista Karl Lobenstein sostuvo el pregón libertario de que la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda de las limitaciones del poder absoluto en lugar del sometimiento ciego a la autoridad existente. A partir de esa aproximación al Estado de Derecho, Ferraioli ha reevaluado la teoría clásica de la separación de poderes al señalar que la única legitimidad de los poderes públicos deviene de la protección efectiva de los derechos humanos, para lo cual, en la búsqueda de una nueva arquitectura de pesos y contrapesos, se refiere a dos tipos de organismos públicos, a saber, los de administración y los de control, eliminando por completo del léxico jurídico la palabra poder para de esta manera reemplazarla por la de servicio. Precisamente, a la luz de una comprensión dogmática como esta, la jurisdicción es democracia, en tanto es fuente de racionalización del poder. Tal vez no se repitan condiciones tan apropiadas para abordar estos temas. La reunión de los jueces constitucionales iberoamericanos se suscita en un momento crucial para la humanidad, en el que están a prueba todas las categorías jurídicas y por eso tiene como propósito central no una muestra de erudición, sino a través de un lenguaje sencillo, acercarnos a la ciudadanía iberoamericana para reflexionar sobre los efectos que en el Estado social y democrático de derecho y en la garantía de los derechos fundamentales han ocasionado los estados de excepción declarados por diferentes gobiernos de la región, cuyo objetivo ha sido enfrentar la expansión de la pandemia por la crisis sanitaria del COVID-19. Con tal objetivo, abordamos 4 ejes temáticos relacionados con 1. La restricción del componente democrático del Estado. 2. La garantía de los derechos fundamentales. 3. El reconocimiento de los nuevos derechos. Y 4. Los desafíos en la organización y funcionamiento del Estado. La temática de la Conferencia Iberoamericana es afín con la realidad porque se orienta a reafirmar el compromiso de la jurisdicción constitucional con la democracia. Las medidas implementadas por los distintos gobiernos para conjurar la crisis sanitaria causada por la pandemia, tales como el distanciamiento social, las cuarentenas estrictas, la priorización en la atención de salud, pueden llegar a ser objetivo de análisis y cuestionamientos en relación con la efectividad de los derechos como la libertad de locomoción, la igualdad, la salud, la dignidad y la vida misma. Pero además de esto, la inédita prolongación de la pandemia involucra el goce de los derechos sociales. En efecto, organismos internacionales como la CEPAL
ONU Mujeres, la OCDE y la OIT han advertido que las consecuencias sociales y económicas de la pandemia aumentará globalmente el desempleo, la desigualdad, el trabajo informal e infantil, la violencia contra las mujeres. Este cataclismo de Damocles significa que en el año 2020 el Producto Interno Bruto Mundial se reducirá 5.2%. En el caso de las economías más desarrolladas, la contracción será del 7.0%. En la región latinoamericana se proyecta una caída promedio del 9.1%. De acuerdo con las cifras de la OIT, a escala global se han perdido 140 millones de puestos de trabajo. En el caso de América Latina, 11.6 millones de personas están en condición de desempleo. Ello tendrá como consecuencia el aumento de la pobreza en 45.4 millones en 2020. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementará en 28.5 millones. En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también aumentará la desigualdad en todos los países. La CEPAL proyecta incrementos del índice Gini entre el 1% y el 8%, agravándose aún más la desigualdad social. El contexto descrito indica que se aumentará la pobreza en todas sus dimensiones, cuestión que debe alertar a la ciudadanía y a los jueces constitucionales sobre la necesidad de fortalecer la democracia y los principios del Estado constitucional de derecho que fundamentan nuestras instituciones. Pero sobre todo, ante la prolongación indefinida de la pandemia, las atribuciones de carácter excepcional de los órganos ejecutivos no pueden deformar la institucionalidad en ese uso desmesurado de la excepcionalidad. Por el contrario, se debe propender por la implementación de políticas públicas en grado de garantizar unas premisas sociales mínimas de subsistencia. Precisamente, volviendo a Ferrajoli, en su teoría de la democracia, anticipa que las constituciones contemporáneas no permiten la declaratoria de estados de excepción como los que tuvimos en el siglo XX, en torno a los cuales se perpetuaron sistemas totalitarios y dictatoriales. En ese sentido explica que los estados de excepción contemporáneos solo serán válidos en la medida en que, 1, las constituciones de manera taxativa y detallada determinen los eventos en los que proceden, descartando fórmulas indeterminadas. Y 2, su finalidad consiste en impedir la ruptura de las garantías constitucionales. Los jueces constitucionales en muchas ocasiones desempeñan una función contramayoritaria que permite transitar del arquetipo democrático ateniense basado en el imperio de las mayorías a la democracia constitucional fundada en el consenso pluralista en que, producto de la irradiación de los derechos fundamentales, tiene lugar el reconocimiento y la protección de las minorías. Con estas breves palabras de bienvenida a esta célebre conferencia, invitamos a reflexionar sobre los desafíos que en tiempos de pandemia asumen las Cortes, los tribunales y las salas constitucionales de Iberoamérica, al tiempo que felicitamos a nuestro buen amigo, el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, honorable juez Milton Rey Guevara, por su disposición para albergar en su bello país la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que esperamos realizar de manera presencial, a la vez que damos apertura a las mesas de trabajo que sin lugar a duda se convertirán en fuente creativa de nuestra labor judicial en la continua defensa de los derechos fundamentales. Hago propicio también este momento para interpretar el sentir de nuestra frágil humanidad, haciendo remembranza de las víctimas de la pandemia que en voces de nuestro Nobel García Márquez se han curado para siempre de los tormentos de la memoria. Con ese sincero dolor que no se nombra, nos solidarizamos con el sufrimiento de los seres cercanos
entre quienes están los del distinguido magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, quien tras casi un mes de padecer el coronavirus partió el pasado 5 de septiembre. Y concluyo destacando el legado ejemplar de una gran mujer, de una gran jueza, Ruth Bader Ginsburg, envuelta desde el pasado 18 de septiembre en el perfume de la eternidad, quien afirmaba con sobrada razón que, contemplado en su forma extrema, cualquier poder luce peligroso. Muchas gracias.